Entonces, doctor, pero solamente dice llamadas, pero no hay el contenido, duración y sobre todo de qué se trataba. Entonces, señor magistrado, el empleo por parte de la Fiscalía de la existencia de comunicaciones, y ya hemos entendido comunicación por las timbradas, por las llamadas que van al mensaje al buzón de voz, y cómo no, las mensajes, las comunicaciones reales que no hay, cuánto duraron, no se puede, doctor, objetivamente establecer que esas comunicaciones eran para los actos de distribución que ahora se imputan. Luego la señorita fiscal ya ha precisado, ha dicho que distribución, ¿no? Y dice, han elegido. Entonces, si están imputando coautoría, se entiende que la fiscalía le está dando elementos de convicción que por lo menos lo persuadan, señor magistrado, como probable que ella conocía. Primero, decidió conjuntamente elegir ese lugar para poder establecer su lugar de operaciones. Y eso no existe. Ahora, respecto al ingreso de la droga o de los hallazgos con las maletas, está olvidando la señora fiscal que ya esas maletas ya fueron explicadas y definitivamente mi patrocinada no conocía de que esas maletas se habían sido olvidadas por unas pasajeras como se señala el día de hoy. Luego la fiscalía, ¿cómo va a vincular esa existencia ya señalada e introducida a la discusión? ¿Cómo puede concluir de que mi patrocinada conocía si no tiene ninguna evidencia? Es más, ese hallazgo en la actividad de transporte no se ha indicado cuándo es, qué fecha es, minutos antes, media hora antes, 1 hora antes, 2 horas antes, 3 días antes, 4 días, 5 días antes, porque recuerden, mi patrocinador ha señalado que el señor Edgar estaba desaparecido 1 semana. Por lo tanto, ¿cómo puede concluirse de que mi patrocinada conocía, porque se le estaba atribuyendo coautoría, de que ese fue elegido el lugar para distribuir esa droga que se encontraba en maletín? Dice la señorita fiscal desmerecer la declaración del testigo, del chofer, del taxista que lo llevó a mi patrocinada. Dice, no significa que ella no conoce de la droga, el hecho de que el señor lo haya declarado cómo es que la recogió. Claro que sí, porque la pone alejada, doctor, tanto del ingreso de las maletas, el contenido en la esfera del señor Edgar, la ubicación del contenido de las maletas en el vehículo, su ingreso al lugar de los hechos, porque la llegada del transporte ha sido antes de la intervención y la llegada del señor Edgar en la habitación, tal como lo ha declarado la señora 30 minutos antes. Antes él ya había llegado, permaneció y luego salió nuevamente. Echando pluma, doctor, entre 45 minutos a 1 hora, es probable que el señor Edgar ha estado solo. Y en ese contexto mi patrocinada ha llegado, luego la recogió. Estamos hablando de presunciones porque no hay nada concreto, doctor, y quien tiene que afirmar categóricamente es la fiscalía. Pero sí estamos elucubrando en función de contraindicios que nos permite llegar a otras conclusiones distintas a lo que la fiscal señala. Dice, justifica la imputación en contra de mi patrocinada porque se le encontró su cartera y sus prendas de vestir. Claro, es evidente. Doctor, ella iba a viajar. Ya iba por lo menos a estar 2 días porque el lunes trabajaba nuevamente. Iba a viajar y obviamente pues una persona que viaja 2 días, y ojo, según la declaración de la dueña, el señor Edgar había contratado local hasta las 6:30. Quiere decir que sí había una situación de viaje próximo, ¿no? De viaje próximo. Y que corrobora la validez de la declaración de mi patrocinio y la credibilidad, sobre todo. Pues que le encuentran prendas de vestir y su cartera, donde se lleva productos de uso personal. La maleta, dice, se encontraba abierta en la habitación junto a la balanza. Como ahí olvida, doctor, que esas maletas ya habían llegado ya. Ya habían sido introducidas. Se ha establecido el punto de distribución por ambos, dice la señorita fiscal. ¿En base a qué concluye que ambos eligieron ese lugar de distribución? Finalmente, doctor, y creo que aquí encuentra explicación del por qué este pedido de prisión preventiva. Fíjese la lógica que emplea la señorita fiscal. Dice, si hubiera sido en un hogar constituido, es decir, llámese lo más perfecto como hogar constituido es el matrimonio, ¿no? Donde la convivencia es innegable, donde el día a día permite a las parejas, doctor, saber que incluso el marido como la mujer van a hacer cosas desde el día anterior, más aún si hay hijos, porque la señorita fiscal dice, donde deberían estar sus hijos. Ya, es decir, hablar de
conyugal, de hogar conyugal común, supone tanto que el marido como la mujer sepan incluso qué actividades, qué cosas van a hacer. Y aún así, doctor, ese nivel de intimidad mayúsculo, la Corte Suprema ha negado que sea suficiente para que se vincule a la conviviente o a la pareja, aún en el lugar donde vivía, existiendo un laboratorio, como ella dice. Y hablar de laboratorio, doctor, no es cualquier cosa. O sea, el laboratorio supone ingredientes, objetos para preparar la droga, olores. Pero aún así la Corte Suprema ha indicado que no es suficiente. Pero sin embargo, en la lógica equivocada que emplea la señorita fiscal, dice es un hotel. Doctor, en el hotel se pueden establecer niveles de convivencia mayúsculos, mayores. Es algo temporal y que se verifique, se corrobora con el hecho del viaje que mi patrocinada iba a ir a hacer allá. Entonces, la lógica que emplea la fiscalía es equivocada, doctor. La fiscalía dice, a menor vinculación doméstica, domiciliaria por el lugar, mayor vinculación al hecho delictivo, cuando el razonamiento debe ser al revés. A mayor vinculación conyugal, al día a día, mayor posibilidad de conocer de los actos delictivos. Pero aún así, la Corte Suprema ha dicho que no. Sin embargo, la Fiscalía, dejando de lado toda esa jurisprudencia y aplica una lógica diferente y le quiere convencer a usted de que por el hecho de ser un hotel, ella conocía, cosa que es imposible de aceptar, doctor, porque está claro que mi patrocinada llegó minutos antes de la intervención y después de que las cosas ya estarían ahí. Por esas razones, salvo que me acredite la Fiscalía lo contrario, con evidencia que no existe, doctor, cuando hay que oponerse, y cuando hay que aceptar, hay que aceptar. Y ya mi experiencia me ha enseñado, doctor, y prueba de ello es que el día de ayer, sí, no discutí ningún tipo de los elementos de convicción respecto a mi patrocinado Arévalo en el caso de los charapos. Y es algo que usted también tiene que valorar, doctor. Por esas razones y por la inexistencia de evidencia, señor magistrado, y sobre todo, doctor, en atención a lo que los órganos de prueba de la Fiscalía, los policías que van a mantener su declaración y van a oralizar sus informes, punto N, me quedo con lo siguiente, doctor. Es de tener en cuenta que dada la experiencia policial en cuanto a las estrategias y medidas de seguridad que personas dedicadas a este ilegal negocio utilizan para transportar, trasladar, acopiar y o vender estas sustancias ilícitas, se presume que Edgar habría ingresado estas sustancias ilícitas hacia el interior de dicho hospedaje en la primera vez que ingresó a bordo de su vehículo por la cochera. Y eso la Fiscalía lo está desconociendo, es decir, está yendo en contra de sus propias pesquisas, doctor. Y es un documento que la Fiscalía no lo ha llevado.